Continuamos en esta conversación con el doctor Pedro Carmona Estanga, haciendo precisamente una revisión del presente que tenemos hoy a propósito de los hechos que se registraron el 11 de abril y cómo desde esta postura encarar el futuro de Venezuela. El gobierno ha tenido como argumento en estos últimos 15 años, doctor Carmona, los eventos del 11 de abril para anclar en ellos la postura de víctima, más allá de lo concreto que significó en sí la pérdida de 19 vidas de venezolanos, de 100 personas heridas y por supuesto el golpe a la estabilidad democrática en Venezuela. Es evidente el deterioro progresivo del sistema democrático en estos últimos 18 años. Quisiera saber cuál es su valoración del papel que jugaron los militares en ese momento, el 11 de abril del año 2002, y el papel que juegan hoy, 11 de abril del año 2017. Pues mire, lo primero que señalaría a ese respecto es que en ese momento hubo una actitud digna de muchos altos oficiales frente a la iniciativa que había tomado el presidente Chávez de invocar el Plan Ávila, ya inclusive ocurridos los acontecimientos de Puente Llaguno, que luego, como dije, trataron de ser desvirtuados y atribuirlos a comisarios y policías que más bien trataron de evitar que hubiera un choque entre, digamos, las dos fuerzas que estaban allí, una pacífica, obviamente, la de la gran marcha de ese día, y otra que aguardaba pues en una emboscada para disparar con los pistoleros de Puente Llaguno, todos ellos y los círculos bolivarianos llamados, como hay testimonios muy claros, por el propio ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, para que procedieran a cualquier costo y con lo que fuera, con lo que tuvieran en sus manos, para defender que la marcha pacífica, cívica, no llegara hasta el Palacio. La actitud de ese grupo de oficiales que se negó a la invocatoria del Plan Ávila fue digna, y el desconocimiento de esas órdenes del presidente Chávez fue lo que generó precisamente un ambiente pues tal que llevó pues a la renuncia anunciada por el general Lucas Rincón, a la cual ya nos hemos referido. La diferencia ya digamos en momentos es que el propósito de destrucción, de politización de la Fuerza Armada todavía no se había completado, pero hoy lo que podemos ver en una situación verdaderamente grave, yo diría, en lo que considero prácticamente un crimen de lesa patria, la politización de las Fuerzas Armadas, la conversión de la institución militar en un partido político armado, contrariando todas las previsiones de la Constitución en cuanto a que el estamento militar no debe estar al servicio de parcialidad política alguna o de persona o dirigente alguno. Entonces las diferencias obviamente son notorias y no puedo sino deplorar el estado de sujeción, subyugación, subordinación que ha asumido la Fuerza Armada, cuestionada también lamentablemente por hechos de naturaleza moral en el momento actual. Es un germen de destrucción de la propia institución. Pero también ya muy brevemente mencionar un hecho asociado a los elementos de abril. Mucho se ha dicho, como usted señalaba, que el 11 de abril pues ancló muchos de los elementos de represalias o radicalización que después vino. Pero hay que recordar que si bien, y no lo eludo, puede haber habido errores u omisiones en esa fecha, ha sido una secuencia de hechos que va desde la campaña electoral del año 98 hasta el día actual, en que como sociedad, inclusive como fuerzas democráticas, pues se han cometido, en eludir las 11 de abril, muchos otros errores, diseños estratégicos equivocados, que pues han permitido que se afiance ya un Estado pues totalitario que se ha enraizado pues en el poder y que definitivamente termina inclusive con el desconocimiento de la voluntad popular
digamos, manejado a través también de una manipulación previa de la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre del 2015, totalmente ilegítimos, pero que han desconocido la voluntad popular, pasando pues por todas las manipulaciones que se hicieron en el poder electoral, en el sistema electoral venezolano, y en errores también que han cometido las fuerzas opositores, sea la Coordinadora Democrática o en su momento la MUD. Todo ello para decir que no es el 11 de abril el único elemento causante pues, de la radicalización o implantación del modelo castrocomunista que hoy rige en el país, sino todo el conjunto de factores, de evoluciones políticas, de virtudes, pero también errores o omisiones que todas las fuerzas democráticas del país han acumulado a lo largo de estos 18 años. Doctor Carmona, disculpe, de lo que ha planteado hay 3 puntos sobre los cuales quisiera retomar. Uno, el que tiene que ver con la participación, la visión que tiene usted de la participación de los partidos políticos hoy, 11 de abril del año 2017, por un lado. Por otro lado, lo que tiene que ver con todos los errores que usted señala se cometieron el 11 de abril y que arrojaron el resultado que ya todos conocemos. Pero el hecho de que en este lapso de 15 años se hayan registrado otra serie de eventos que, si bien son mucho más críticos y mucho más agudos, no ha podido el 11 de abril, las consecuencias del 11 de abril ser rebasadas por la grave crisis que estamos viviendo y continúa siendo argumento para el gobierno. Son 3 puntos. Mire, la radicalización mayor del gobierno no se produjo precisamente a partir del 14 de abril, del retorno de Chávez al poder. Fue mucho más profunda la radicalización después, por ejemplo, del paro petrolero de diciembre a febrero del 2002-2003. Allí no solo se implantó el control de cambios, se purgó, digamos, a Petróleos de Venezuela. Recuerde que todavía en el 2002 hubo hechos tan visibles como, por ejemplo, la reincorporación de gente de PDVSA a sus funciones o las protestas de militares en la Plaza Francia, el mismo hecho de que yo haya salido pues al exilio como asilado político, en fin, hacen ver pues que no fue todo en el 2002 que ocurrió, el post-11 de abril, fue mucho más radical en el 2013 en adelante, cuando se intentó también con errores o omisiones, pues el intento del referéndum revocatorio del 2004, pero sobre todo la implantación de los mecanismos que permiten manipulación o fraude en el sistema electoral, como fue pues el sistema biométrico y el sistema de voto electrónico, ¿no? Además de, por supuesto, consagrar ya y entronizar 4 rectores militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, o ya un número amplísimo de magistrados, además de que se amplió el número de colocar, digamos, un número de personas comprometidas políticamente con el gobierno. De manera pues que, pero a partir de allí, uno puede decir, sé que todo momento tiene, y yo no he sido un crítico ni siquiera de la oposición ni de la MUD, porque no he querido jugar nunca a la antipolítica, pero sí, por ejemplo, en el momento actual, considero que es la oportunidad de revisar las estrategias, de fortalecer la unidad dentro de la diversidad, pero ampliando también el número de actores, los jóvenes, las instituciones de la sociedad civil, y no solo cenáculos de partido que pueden inevitablemente tener también intereses grupales o personales que a veces contaminen o desvíen las estrategias que sean más adecuadas para lograr el fin que se busca, que es precisamente el rescate de la institucionalidad democrática y del régimen de libertades en el país. Doctor Carmona, una última pregunta porque se nos agota el tiempo para la entrevista. ¿Se siente usted corresponsable de lo que ocurre hoy en Venezuela? Pues mire, como parte de la sociedad civil y de los errores que vienen desde el 98 hasta la fecha, pues siento que he sido también partícipe de, repito, conjunto de elementos pues que definitivamente pues no han permitido
las salidas democráticas, las salidas pacíficas buscadas, ¿no? Pero no me siento el responsable de ninguna manera, ni siquiera en lo ocurrido en el mes de abril, porque fueron muchos los factores, personas y circunstancias que confluyeron en ese momento. Pero siempre es fácil, que es lo que ha ocurrido, decir, esta persona tiene la culpa. Verdaderamente, pues sin eludir mis propias responsabilidades, lo considero inapropiado e injusto. A la luz de la distancia y para finalizar, ¿cree usted que en el corto plazo Venezuela retomará la senda de la vía democrática? Pues mire, la voluntad popular ya lo expresó de una manera clara en la elección parlamentaria de diciembre del año pasado. Y las encuestas lo reflejan. El país está sufriendo una crisis humanitaria sin precedentes, políticas erróneas, políticas absolutamente equivocadas en medio de un fanatismo que hace que Venezuela se encuentre, un país como Venezuela se encuentre en la bancarrota económica, en la destrucción institucional y luego frente a una realidad de anarquización, de anomia, ante lo que significa pues el imperio del AMPA, que hoy pues abate de manera pues tan profunda al país. De manera que frente a eso las encuestas nos dicen el 90% de la población siente que las cosas están mal, que el pueblo sufre, que está abatido, que está verdaderamente angustiado, con gente hurgando en la basura para comer o sin medicamentos que provocan muertes de niños, desnutrición, etc. El gobierno sabe que un proceso electoral le significa, por supuesto, una derrota y por eso lo elude. Allí están pues ni el revocatorio, ni las elecciones de gobernadores y de alcaldes, y esperamos que, por supuesto, no ocurra lo mismo con la elección presidencial. Pero las evidencias son totales. Lo veo desde la distancia en la cantidad pues, de videos que a través de las redes uno puede observar de gente del pueblo clamando por un cambio, clamando por un mejoramiento de su situación angustiosa y desesperante que vive. Y, por supuesto, la comunidad internacional ha abierto también los ojos frente a la tragedia venezolana y ha comenzado a despertar en la necesidad de que haya pues también un respaldo, un apoyo al reencuentro, ojalá pues por las vías como tiene que ser, pacíficas, no violentas, del rescate de la democratización y el logro de la libertad en Venezuela. Muchísimas gracias, doctor Carmona, por habernos concedido estos minutos para esta entrevista a través de Notiminuto Telecaribe en Aymara Lorenzo en su punto. Muchísimas gracias. Un gusto y un placer de saludarnos. De esta manera despedimos esta edición de Aymara Lorenzo en su punto. Será hasta una próxima oportunidad.